Bienvenidos a la segunda charla de Jornadas en Positivo y hoy ahora nos acompaña Adolfo Javier Marino. Es un chico que siempre quiso ser periodista y es licenciado en Historia y tiene un libro titulado Por Instinto. Manuel Jorge Domínguez Díaz es un exciclista español profesional entre 1985 y 1992, cuyos mayores éxitos deportivos los consiguió en 1986 cuando se hizo con una victoria de la etapa en la Vuelta de España y en 1987 cuando logró otra victoria de etapa en el Tour de Francia y participó en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Jesús Suárez Cuevas, ciclista asturiano profesional entre 1977 y 1989. Sus mayores éxitos deportivos los logró en la Vuelta de España, donde consiguió 3 victorias de etapa en sus 10 participaciones. Ángel José Serrapio nació en Arenas de Cabrales el 21 de febrero de 59, ciclista español retirado profesional entre el 84 y el 92, cuyos mayores éxitos deportivos los obtuvo en 1985 cuando venció en una etapa de la Vuelta de España y al año siguiente en otra en Antúa. Laudelino Cubino, también conocido como Lale Cubino, es un ciclista español profesional entre los años 86 y 96, durante los cuales logró 35 victorias. Cubino no era un especialista en la alta montaña. Era. Perdóname, que no me ves, pero perdón. Te veo. Perdón. Os veo, mejor dicho. Mariano Lejarreta, apodo El Junco de Berriz. Es un exciclista español profesional entre los años 79 y los 92, durante los cuales consiguió 52 victorias. Formar parte de la época en la que empezó a cultivarse el ciclismo español, con la retransmisión en directo del final de las etapas desde el 83. Bueno, pues Edu, que nos hace las presentaciones de todas estas jornadas. Y bueno, tenemos aquí en el centro el libro Por Instinto de mi compañero Adolfo, que cuenta pues todas las grandes hazañas del ciclismo desde el 86 hasta el 96, esa década más o menos, y en los que aparecen varios nombres de los que hoy tenemos aquí. Por lo tanto, es un gran libro, ¿no?, para conocer un poco de dónde venimos en el ciclismo, sobre todo pues para generaciones como la mía, para saber qué es lo que había antes de los Pogačar, de Remco Evenepoel, de Juan Ayuso y toda la gente que hoy triunfa, y para conocer un poco más no solo la historia del ciclismo, sino cómo era antes el ciclismo, porque las cosas han cambiado mucho en estos últimos años. Tenemos aquí ganadores de etapa de la Vuelta a España, ganadores de etapa del Tour, con lo cual muchas anécdotas que seguro que nos podéis contar. Manuel, por ejemplo, empezando por ti. Antes lo preguntaba también, ¿cómo fueron esos inicios en el ciclismo y cómo fue el paso a profesionales? Si fue fácil, si fue complicado, si de verdad te veías tú ciclista profesional ya desde pequeño. Bueno, buenas tardes a todos. Esperaba que iba a haber gente, pero me parece que hay mucha gente. Teniendo en cuenta de que, bueno, estamos aquí gente de otra generación, como bien decías, no somos los corredores de la actualidad que lógicamente siempre mueven a mucha más gente, ¿no? Bueno, la verdad es que uno empieza en el ciclismo porque le gusta, continúa porque va obteniendo buenos resultados o resultados aceptables, y al final, bueno, pues te llega el momento de que alguien se fija en ti, un equipo de la categoría profesional se fija en ti, en tus resultados, y te da la opción de pasar al campo profesional. Yo la verdad que en el campo amateur tuve buenos resultados, formaba parte de la selección española que disputó los Juegos Mediterráneos y en el 84 la Olimpiada de Los Ángeles, y eso me abrió muchas puertas a la hora de poder pasar al campo profesional. Entonces, bueno, eso hace que los equipos de arriba se fijen en los chavales que vienen apuntando de buenas maneras, te den la opción de pasar, y a partir de ahí, pues bueno, siempre está la cosa de, bueno, de llegar, pero realmente lo difícil es mantenerse a lo largo del tiempo, como bueno, tenemos aquí un ejemplo espectacular, que es Marino Lejarreta, que estuvo 13 o 14 años de profesional, y eso es prácticamente muy, muy difícil. Y bueno, un poquito viendo las fechas, quizás al inicio de vuestras carreras, un poquito al final, todos habéis coincidido
algún momento en el pelotón. Ángel, ¿tú te acordabas de todos ellos? ¿Tienes anécdotas con todos ellos? Bueno, buenas tardes a todos y es un placer estar en una charla coloquio. Bueno, yo con Marino, y tanto con Lali, con todos he corrido con todos. Y aparte de que éramos buenos amigos y buenas personas, pues no sé, el ciclismo, lo que estabais comentando hasta ahora, el ciclismo antiguo al ciclismo moderno, como yo digo, si a mí Linares me pone un pinganillo, tendría la cabeza como un bombo, ¿no? Porque estaría todo el día volviéndome loco. Ni había cadencias, ni había lactancia, ni había lactatos, ni había no sé qué. Antes estaban comentando que si se comían bocadillos de chorizo, no sé qué. Yo soy de Cabrales y soy de una familia humilde, soy el mayor de 8 hermanos. Cuando empecé a correr en bici, empecé con la Mieva, en Gijón. Y la primera bici que compré, me la compré y me fui desde Gijón a Cabrales. Y no se me ocurrió otra cosa que parar en un bar que había en Infiesto que se llamaba El Orrín y comer un bocadillo de jamón. Tuve que parar en todas las fuentes. Y lo que estaban comentando Jorge y lo que puede comentar cualquiera, el ciclismo ahora, si no tienes un patrocinador que te lleve detrás o alguien que te responda o alguien que te corresponda para llevarte a profesional, está muy deteriorado. Cuevas, ¿tú también eras de bocadillo de jamón o cuál era el avituallamiento por aquel entonces? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a estar en este acto. Se escucha, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues no, yo la verdad es que bocadillo pues de lo que fuera necesario. Es más, en aquella época pues la alimentación no era un factor fundamental como es ahora dentro del deporte, no solo el ciclismo. Comíamos, pues yo entiendo que desproporcionado para la necesidad ni los productos adecuados. Yo pasé a profesional muy pronto, pasé con 21 años, que en mi época no era fácil pasar de esa edad. Solo corrí 3 años de ciclista amateur y bueno, pues el primer año corrí el Giro de Italia y en el Giro de Italia el primer año pues las carreras comenzaban muy temprano, no eran los horarios de ahora y pues a las 7 de la mañana, a las 7 y media de la mañana desayunábamos un entrecot y arroz en Italia, un arroz a la parmesana, un arroz que preparan, que comían mucho los italianos. Y la verdad que, pues bueno, eso ahora mismo te paras a pensarlo y no es adecuado, ni mucho menos para competir, y porque cuando terminas de hacer la digestión del entrecot, posiblemente estés en la cama descansando ya después de la etapa. Marino, ¿y tú? Para ganar etapa en las 3 grandes vueltas, supongo que ahí sí que había que apretar un poco el cinturón, ¿eh? Y había que cuidarse un poquito más, porque el palmarés, la verdad que avala grandes esfuerzos por detrás. Seguro que muchos no los hemos visto. Bueno, yo empecé también el ciclismo como pues, un poco más tarde que Jesús, pero también los desayunos eran temprano y empezábamos comiendo pues, las cosas que ha dicho, ¿no? Pero bueno, el ciclismo fue evolucionando y cuando acabé en el mundo del ciclismo ya la alimentación ya había cambiado absolutamente todo y la preparación había cambiado muchísimas cosas y bueno, pues la verdad es que hace falta retirarse. Esperar un momento que las llamadas que tenía que tengo que recoger, esperar. No te preocupes. Sigo con Cubino. Cubino, lo mismo te digo, ganador en las 3 grandes vueltas. Cuéntame, ¿cómo te cuidabas tú? Si tenías alguna manía en ese sentido o era todo así un poco más cotidiano, como nos están contando tus compañeros. Hola, muy buenas tardes y un abrazo para mis compañeros ciclistas. Efectivamente, lo ha dicho Jesús, ¿no? La alimentación en aquellos años nuestros, los años 80 y 90, que fueron los que a mí me tocaron, como a todos mis compañeros, no estaba muy desarrollada, ¿no? Comíamos un poco, pues, por instinto, lo que querías, lo que podías y a veces lo que te gustaba, sin tener en cuenta si era lo más apropiado o no para hacer una competición ciclista después, ¿no? Todo esto ha cambiado mucho. Hoy en día ves a los ciclistas de ahora, de esta época, que lo tienen todo muy medido, saben qué tienen que comer, cuánto tienen que comer, las cantidades, o sea, está todo muy programado, igual que los entrenamientos, ¿no? Tanto la alimentación como
como los entrenamientos, pues están muy medidos, ¿no? ¿Es más efectivo? Posiblemente sí. ¿Propicia más la igualdad? También, ¿no? Quizá también sea un poquito más aburrido, ¿no? Nosotros teníamos mucha más libertad. También lo ha dicho José Ángel Sarrapio, ¿no? Que ahora pues todos los corredores van conectados con una emisora, con su director, que es el que les dice qué hacer en cualquier momento de la competición, ¿no? Para nosotros esto era impensable. Nosotros teníamos unas tácticas que daba el director antes de la carrera, pero que a lo largo de la carrera podían cambiar, ¿no? Por muchos factores. Y era el propio ciclista el que tenía que tomar esas decisiones. Hoy en día esto es impensable, ¿no? Cualquier ciclista no se atreve a tomar la responsabilidad de actuar en una carrera sin consultárselo con su director, ¿no? Pues en ese sentido ha cambiado muchísimo. Me hablas ahora de tácticas y, por ejemplo, ayer mismo, ¿no? Se conoció ya el nuevo recorrido del Tour de Francia, muchos habéis estado allí. Entonces, os quiero preguntar, por ejemplo, Cuevas, ¿crees o ahora hay ese debate de si se hacen los recorridos de las grandes vueltas para los ciclistas? Antes era también así, porque tenemos ya también el debate, ¿no? De si hay crono, si no hay crono. Antes las pruebas contra el reloj eran muy exigentes y ahora parece que se quitan para ver si los ciclistas tienen más atractivo, ¿no? A la hora de ir a Francia. Bueno, yo pienso que la carrera siempre está abierta a todo el mundo y el recorrido es el mismo para todos. No cabe duda que siempre, pues si hay etapas de contrarreloj, va a beneficiar a un tipo de corredor más, pero en contra va a tener, por ejemplo, las etapas de montaña, ¿no? Entonces yo pienso que los recorridos son equilibrados. El organizador lo que quiere es que haya un recorrido pues atractivo, que haya de todo a poder ser, etapas llanas para ver etapas al sprint, etapas de montaña y contrarreloj. Es cierto que las contrarreloj no son de la distancia, por ejemplo, de la época de Indurain o de Roglic, ¿no? Yo puedo hablar de la experiencia de director y también porque fui director durante 18 años y bueno, pues toda la vida se barajó la posibilidad o la picaresca de decir que en Italia intentaban hacer la carrera pues un poco a la medida de algún corredor que hubiera en aquel momento en Italia y en Francia, pero al final yo pienso que las grandes vueltas siempre la va a ganar el corredor más fuerte. Sarrapio, tú antes eras sprinter o así te denominaban. Muchas veces se dijo en España que faltaban sprinteres. ¿Cómo se veía eso antes? Bueno, yo no era sprinter, te voy a corroborar. Yo siempre he trabajado para los sprinters, ¿no? Yo he sido un coequipier que estaba trabajando tanto para, digamos, en el equipo mío estaba Raymond Jessen o Noel de Jonquero o Alfonso Gutiérrez, que eran los dos sprinters. Yo ahora no veo ya esa colaboración, es que no es lo mismo correr ahora, aunque ahora la Vuelta a España se está luciendo un poco, se ve la gente que ataca, que lucha, que ha cambiado un poco la modalidad. Esto es como en el fútbol, hay dos equipos, Madrid y Barcelona, y se acabó. Y ahora no, se ve que la gente vuelve a luchar, da otra vez carisma a la gente que vaya a ver la Vuelta o el Tour o las carreras que hay. Y bueno, pues te da un poco más de alegría al ciclismo, si no es una monotonía. Manuel, tú en ese sentido, hemos hablado mucho, ¿no? Pero en ese sentido de que estamos perdiendo un poco el instinto de los corredores y de que vosotros en esa época pues sí que teníais que tomar vuestras propias decisiones y hacer ensayo-error, ¿no? Hasta que aprendieseis cuál era la táctica buena en carrera. ¿Creéis que el ciclismo de ahora es un poquito más aburrido porque los ciclistas se fijan más en los datos, en seguir una estrategia marcada desde el coche? Pues sí, la verdad que no cabe duda que la tecnología que ha evolucionado con los pasos agigantados hace que la carrera en sí primen más las estrategias de cada equipo en función siempre de ese corredor que tiene más posibilidades de al final ganar la vuelta, ¿no? Después de las 3 semanas. Hablando de las carreras realmente más grandes que hay, las 3 grandes, tanto Giro, Vuelta como Tour. ¿Qué pasa? Que antes, entre que había un corte, podía llevar 20-30 segundos, entre que el director se llegaba a enterar por radio y vuelta, porque hay una radio en carrera que va retransmitiendo lo que está pasando, y intentaban reaccionar los corredores, pues bueno, se podía haber perdido ya una opción de carrera. Ahora mismo, con la comunicación interna que tiene cada equipo, en cada momento saben
qué, cómo y de qué forma es lo que está pasando, y tienen capacidad de estar comunicados con el director para poder decirle no, muévete ya, no dejes que coja tiempo porque después nos va a costar mucho más volver a traer este corredor al pelotón. ¿Qué pasa? Cuando esto pasa en las zonas de montaña, zonas selectivas, donde ya lo que quedan son los corredores de primer nivel, ahí ya es un poquitín más difícil controlar esto, porque ya es cuestión de que en ese momento ese corredor esté bien, pueda perder las opciones si es una subida o es una zona complicada, sin tener la ayuda del resto de corredores del equipo. En ese sentido está más bloqueada la carrera, con el fin de que cada equipo pueda obtener su rendimiento, pero al mismo tiempo pienso que se pierde en espectáculo. Y por ejemplo, ahora ya es casi imposible, ¿no?, equivocarse en una carrera con la táctica, porque tienes al director en el oído casi toda la jornada. Pero ¿alguno tenéis seguro una anécdota de ganar o perder una carrera por una confusión, por una mala decisión, por un momento en el que hayáis tomado una decisión mala o buena y hayáis ganado por el despiste de otro? Bueno, ganar es muy difícil. La verdad es que cada día, cada etapa solo gana uno. En vueltas importantes, en aquella época, yo me recuerdo que había corredores, sobre todo sprinters, que ganaban más de un día, con lo cual las opciones que quedaban para el resto eran bastante menos. Bueno, era complicado, sobre todo en zonas selectivas de subida, podría ser incluso también zonas llanas, pero con la incidencia del aire, con abanicos y demás. Es relativamente fácil que pudiese haber una sorpresa, pero si había espacio suficiente hasta el final de etapa, podría revertirse esa situación con el bloque que tenía el equipo. Ahora mismo, la gente que pueda ver una etapa en la retransmisión de televisión, se nota siempre que todos los corredores de cada equipo generalmente van todos en bloque. En aquel momento eso no se llevaba, es decir, estaba alguien siempre con el corredor importante del equipo, el líder, que optaba a la victoria final por si tenía alguna necesidad, algún contratiempo en el momento dado, poder solucionar el problema, pero generalmente, bueno, pues cada uno iba un poco en función de su instinto en carrera. Tenemos el ejemplo de Marino, que yo corrí varios años con él en el mismo equipo, y el hombre iba siempre el último, incluso hasta 2 o 3 metros por detrás del último, y todos nos rasgábamos las vestiduras porque cuando empezaba el puerto el tío se ponía por la izquierda y iba pasando a todos y todos mirando, ahí viene ya, y acababa llegando a la cabeza. Tenía que hacer un esfuerzo que a lo mejor yo creo que más de una vez, desgraciadamente, le pasó factura en el momento realmente decisivo para poder ganar aquella etapa. Marino, ¿qué pasaba? ¿Por qué íbamos con 2 o 3 metros perdidos en el pelotón? Bueno, yo iba a cola del pelotón porque era el sitio más tranquilo de todos. Y luego cuando había movimiento, pues ya sospechaba qué podía pasar y pasaba. Tampoco hacía, pues en algún momento determinado sí podía haber hecho algún esfuerzo de más, pero cuando pasa regularmente desde atrás para adelante, lo que yo he recuperado en ese momento era lo que habían ganado otros en el momento que yo estaba atrás, o sea que bueno, más o menos hacíamos unos esfuerzos parecidos, o sea que no, tampoco, una cosa es lo que aparece, lo que parece, y otra cosa es lo que se hace, y yo creo que a mí me vino bien. Hoy en día esas cosas son mucho más complicadas, sobre todo por el pinganillo de hoy en día, porque enseguida pues habría un director que otro que pues informaría adelante pues para hacer cosas, ¿no? Pero bueno, el pinganillo yo creo que es un instrumento que es muy válido para el mundo profesional, que es muy necesario y que está muy bien. Porque en la época anterior que no había pinganillo, era decir pruebas que aquello había directores que corrían a la vez que nosotros con el coche en el pelotón metido todo el día. Y eso era súper peligroso y no era nada bueno. Por ejemplo, vemos ahora tu palmarés, Marino, y muchas veces hablamos de lo que está pasando con corredores hoy en día como Tom Pidcock o Remco Evenepoel, que ganan grandes vueltas, ganan etapas, ganan clásicas de un día, y nos echamos las manos a la cabeza con la versatilidad de estos nuevos corredores que parece que no tienen ningún miedo a perder porque lo apuestan todo por ganar.
pero tú ya conseguiste esto antes, ¿no? No es algo nuevo, aunque para muchos nos esté sorprendiendo, ¿no? Que estos ciclistas que ahora lo llevan todo tan medido intenten optar por varias victorias diferentes. Esto ya se hacía antes, no es una cosa tan novedosa. Bueno, hoy en día se tiene conocimiento de la forma física mucho mejor que lo que teníamos antes. Era por sensaciones y sabíamos que estábamos bien o cerca de bien, o necesitábamos más competición para seguir entrenando para afinar. Pero hoy en día con los entrenamientos que hacen están perfectamente informados de su forma física, y la suerte que tenemos de hoy en día, que es un ciclismo para mí espectacular, es la juventud que está activa ahí en cabeza, y claro, la juventud lo que hace es tener muchos más impulsos y correr a base de más impulsos, y tener, pues como tienen capacidad física también, pues están desarrollando un ciclismo muy espectacular. Oye, o sea, el ciclismo que estamos viviendo estos 2 últimos años, para mí, había que remontar a la época de yo que sé, de Eddy Merckx o algo así. ¿Y tú, Cuino, cuando tenías una carrera marcada entre ceja y ceja, cuál era tu sitio en el pelotón? ¿O tú también andabas por la parte trasera que estaba más tranquila? Bueno, yo si no me jugaba nada, sí es cierto que rondaba mucho por la parte trasera del pelotón, porque como dice Marino, es la parte más tranquila, donde menos caídas suele haber, donde más espacio hay entre corredores y hay menos estrés, ¿no? Pero sí es cierto que cuando estaba bien clasificado en alguna competición, pues procuraba rodar por adelante para que no me sorprendiera. Sobre todo en la Vuelta a España, que es una carrera que yo normalmente, mi equipo y yo preparábamos muy bien, pues había ciertas etapas a las que teníamos mucho respeto, que eran las etapas de viento, había por Albacete o por la zona de Castilla y León, donde el viento de costado solía romper la carrera, ¿no? Y las que yo particularmente tenía bastante respeto, por no decir miedo, y eso sí que me obligaba a rodar muy, muy delante del pelotón y muy atento, pues, para no verme en situaciones comprometidas. Y por ejemplo ahora yo os veo, y la manera en la que os habéis saludado con cierto cariño, ¿no? y con un poco de añoranza de aquellos tiempos, yo veo ahora a los corredores que cuando se retiran no tienen esta misma amistad que veo entre vosotros, porque como ya digo, habéis coincidido y os acordáis todos de todos. ¿Creéis que se está perdiendo un poco por eso de las victorias, un poco la envidia, rencores de cosas que pasan en carrera, y que era más de vuestra época y no de tanto lo que está pasando ahora? Bueno, vamos a recapitular un poco. Vamos a volver todavía con el pinganillo y la tecnología de práctica. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marino. Yo, al haber estado muchos años de director, tuve unos años al principio que no había pinganillo, y la verdad que era un sufrimiento el tener que transmitir cualquier noticia a los corredores, y era prácticamente imposible porque, bueno, te ibas en el coche 5, 10 o el 15. Tienes que ir a la cola del pelotón, intentar pedir permiso a un corredor para hablar con él, bueno, es muy complicado. Entonces la verdad es que la tecnología facilitó mucho las cosas, es así. Para el recorrido en sí, nosotros salir en el coche, radio vuelta, siempre nos damos información continua de todo lo que ocurre en la carrera, y todo eso se lo puedes transmitir a los corredores. Ahora todavía tiene más tecnología. Los directores ahora tienen una pantalla donde van viendo todo el recorrido, las curvas que hay, o sea que, bueno, todo lo que sea tecnología yo pienso que es bienvenido para todo en el mundo, ¿no? Y luego, pues, Marino también apuntaba lo del ciclismo actual. A ver, el ciclismo actual es súper combativo. Tenemos el caso de Benepul. Benepul ganó el campeonato del mundo sacando más de 2 minutos al segundo. Esto no había ocurrido en la historia nunca del ciclismo, que un mundial se haya ganado con más de 1 minuto de diferencia al segundo, ¿no? Es una carrera que es por eliminación y prácticamente se decide a partir de la penúltima vuelta. Y bueno, pues este año él apostó desde lejos, y la verdad que es un ciclista que impresiona verlo correr. Y bueno, pues es remontarse a los tiempos porque este ciclista quizás es muy parecido físicamente y en las prestaciones suyas a Bernard Hinault, ¿no? Y que decir tampoco de Eddy Merckx, que era un superclase y que sí que ganaba todo tipo de carreras.
las carreras de un día, las clásicas belgas, los mundiales, la Vuelta, el Tour y el Giro. Y pues no sé, yo pienso que el ciclismo moderno va por un muy buen camino. Y hay ciclistas jóvenes de mucho nivel y bueno, lo que sí es difícil, la verdad, hoy día es el pegar el salto a profesionales, porque falta una cosa que en nuestro tiempo había, que eran más equipos de menor nivel. Entonces, nosotros aquí en Asturias, hubo un momento que éramos 11 o 13 profesionales. En los años de Carril, Menéndez, El Tarango, Obies, Ordiales, El Rosio, yo, en aquel momento yo creo que éramos 13, me parece, profesionales. Y ahora, pues bueno, hay uno, dos, en este caso en Asturias ahora tenemos dos, ¿no? Creo. Y bueno, pues había los equipos inferiores, profesionales pero inferiores. Y en España había 8 equipos de profesionales. ¿Qué ocurre? Que al haber estos equipos, lo que había mucha posibilidad para los ciclistas amateur de pegar el salto al profesional. Y bueno, pues dentro de la cantidad siempre surge la calidad. Y entonces ahora no, ahora es muy, muy difícil. Ahora, pues sí, hay ciclistas jóvenes muy buenos en España, pero muy poca cantidad. Por ejemplo, este verano sí que estuvimos muy pendientes del Movistar, porque como bueno, muchos sabéis, las licencias del World Tour se renovan cada 3 años, este año tocaba renovar las licencias y el Movistar estuvo en apuros hasta casi las últimas semanas de la temporada para conseguir salvar estar en la máxima categoría del ciclismo. Esto ya no solo repercute en el paso de los ciclistas a profesionales, en lo que es ver a más españoles en el World Tour o en las mejores carreras, sino en el negocio del ciclismo, que muchos chavales pierden la esperanza o las posibilidades de llegar arriba, como por ejemplo el otro día hablábamos con Iván Romeo, 19 años, y va a estar en el equipo Movistar para a partir del año que viene, y que es el sitio, ¿no?, al que tienen que llegar los equipos españoles para que nuestros ciclistas nacionales puedan tener ese hueco. Haber perdido al Movistar en el World Tour, ¿qué hubiese supuesto para el negocio, Manuel, por ejemplo? Hombre, el Movistar en España, lógicamente, es la referencia número 1. El resto de equipos que están en un segundo nivel sí que están teniendo una apuesta importante por los chavales jóvenes. Hay que tener en cuenta que ahora mismo tanto Pharma como Euskaltel, Caja Rural, incluso el Burgos, es decir, son estructuras de un nivel inferior, que podríamos incluso decir que una segunda división haciendo el símil con el fútbol, y que sí están dando opciones a chavales jóvenes para, digamos, hacer la prueba en carreras de profesionales. La referencia del Movistar, bueno, ¿qué pasa? Lo que hablábamos antes del tema de la nueva tecnología, ha venido todo, digamos, envuelto en un paquete que desde la Unión Ciclista Internacional han hecho un sistema del ciclismo mundial en el que, bueno, para poder acceder a esa primera división hay que cumplir una serie de características, entre ellas tener un número de puntos que se adquieren en las distintas pruebas del calendario internacional. Eso limita a que haya muchos equipos que no puedan optar no tengan opción de tener esos puntos, como son los equipos de la segunda. Si Movistar dejase de estar en la primera división a nivel mundial, yo realmente pienso que con la estructura que es y con los años que lleva dentro del ciclismo, no iba a tener ningún problema para disputar las carreras de primer nivel. ¿Por qué? Porque hay las wildcards, las invitaciones de estas pruebas, de estas organizaciones, y yo creo que Movistar sería el primero en la lista para participar en cualquier carrera a nivel mundial. Además el Movistar tiene una cosa aquí en nuestro país, no solo porque es el único World Tour, sino porque es un poco el que todos denominamos de casa. Una cosa buena que tiene el ciclismo, que muchas veces se habla, ¿no?, en círculos como el que hoy tenemos, es que cuando te gusta el ciclismo no eres solo un equipo, te gustan varios, o te gustan varios ciclistas, porque hay distintos tipos de carrera. Sarrabio, por ejemplo, el Movistar viene de ser el CaixaBank, viene de ser el Mapei, viene de ser el Reynolds. Es un equipo español que lleva muchos años de historia, que tiene ahí a Eusebio Unzue a la cabeza, que es otra personalidad importante dentro de nuestro ciclismo, con lo cual
Es lógico que a pesar de que veamos a Movistar en horas bajas en estos últimos años, sobre todo ahora que se va a Valverde, vamos a ver lo que pueden hacer o cómo se transforman, ¿no?, para buscar otros nuevos objetivos al equipo. Es lógico que nosotros como aficionados españoles tengamos especial cariño por el equipo de Eusebio. Bueno, yo he estado 9 años de profesional, o 10, y desde que he estado el Reynolds, es el equipo más longevo que hay en el ciclismo español y que han seguido luchando por el ciclismo. Y oye, todos tenemos que apoyar, es como una selección española de fútbol, ¿no? Lo mismo, el equipo ha sacado buenos corredores, no estamos en horas altas para sacar un corredor pues como estos que vienen de Bélgica, toda esta gente novedosa, o los que vienen del país este tan pequeño que han salido grandes corredores, el Pogačar y toda esta gente. Pero bueno, yo creo que poco a poco tenemos que darle la confianza de que van a sacar un equipo adelante. Además, y he estado viendo que no sigo mucho el ciclismo porque es mi trabajo, ¿no?, pero he estado viendo que apoya mucho al ciclismo femenino, que tiene un equipo femenino y está apoyando un poco las bases y todo el tema del ciclismo. Otro tema que estamos comentando todos, el mal que veo de todo esto, yo cuando empecé a correr en bici, había carreras en todos los pueblos, tanto la carrera del pavo como la carrera del gocho, digamos. Siempre había carreras, ahora hay pocas carreras. Yo cuando corría, yo acababa la temporada con 59.000 kilómetros. Corría, gracias a Dios, estaba en el TECA, me llevaban a todas las carreras. Yo sería el burro de carga y sería lo que sería, pero siempre corría todo. Ahora los ciclistas corren muy poco y se preparan para eso. Estamos comentando el pinganillo, las comidas, el tratamiento que llevan, los preparadores. Lo veo lógico que cada vez avancemos más, no vayamos para atrás. Pero lo que no aprobamos es que no saquen más carreras para que los chavales se puedan foguear y estar ahí, que los vean, que salgan adelante como profesionales. Por ejemplo, Cubino, ¿estás de acuerdo con Sarrapio en esto, en que crees que nos hacen falta más carreras? Porque sí es cierto que vosotros conseguisteis ir fuera, ¿no?, y estar en carreras internacionales, pero la mayoría del calendario era nacional. Vuelta a Castilla y León, Vuelta a Galicia, Vuelta a País Vasco, y ahora parece que falta un poco de calendario o que hay que retomarlo, un poco lo que ha quedado atrás. Hemos vuelto a tener Vuelta a Galicia este año, gracias a Ezequiel Mosquera, y era una carrera que había desaparecido durante unos cuantos años. Sí, estoy de acuerdo con José Ángel. Es cierto que hace 20, 25, 30 años había muchas más carreras que ahora, lo cual facilitaba mucho el que los ciclistas españoles pues pudiéramos correr en España, en nuestro territorio, en carreras que conocíamos y contra rivales que conocíamos, ¿no? Hoy el ciclismo, por suerte o por desgracia, pues se ha internacionalizado mucho más. Cuando antes hacíamos un calendario netamente español, con algunas inclusiones en carreras en Francia e Italia, pues hoy en día tienes que hacer carreras en Japón, tienes que hacer carreras en los Emiratos Árabes, en Canadá, en Australia, en Sudamérica. Tienes que viajar mucho más, ¿no? También quizá esto ha condicionado un poco el que los ciclistas tengan que escoger más su calendario y que compitan menos que competíamos nosotros. Como bien ha dicho José Ángel, pues empezábamos a correr en la Vuelta a Andalucía y a lo largo de todo el año había carreras en España, la Vuelta a Aragón, la Semana Catalana, la Vuelta a Asturias, la Vuelta al País Vasco, la Vuelta a Castilla y León, en fin, había prácticamente una carrera en cada comunidad española y incluso en algunas dos, entonces era mucho más sencillo. Hoy en día pues los ciclistas están prácticamente en el aeropuerto todo el día volando a distintos países para competir. Esto también es lógico que propicie que compitan en menos pruebas, ¿no? Marino, ¿y tú te mantienes todavía cerca de los ciclistas, cerca de lo que es el mundillo de la competición, o has querido apartarte ya definitivamente, un poco ya agotado, ¿no?, por todo lo que trae alrededor del ciclismo? Bueno, sigo con el equipo Baquer del amateur, pero no estoy muy metido, pero sí, un poquito sigo. Suelo ir con ellos pues a las carreras internacionales, que son 3 las que han corrido y no más, ¿no? Pero bueno, yo ya tengo una edad que ya estoy jubilado, entonces tampoco es necesario ya ir juventud suficiente como para poder llevar bien las cosas, ¿no? Y bueno, pues el ciclismo pues evoluciona, hay fases buenas, hay fases malas. Ahora mismo
yo creo que no es una fase mala, hemos pasado por una fase peor y yo creo que está saliendo poco a poco y en esa dirección yo creo que en el futuro pues habrá mejores condiciones para todos, a nivel de equipos y claro, si funciona todo el entramado del ciclismo, también mejora, pues hay más posibilidades de sponsor, hay más posibilidades de sacar nuevos equipos, no digo World Tour, sino bueno, pues, equipos continentales. ¿Qué es lo que hacen cuando hay muchos equipos continentales que son competitivos? Pues que de vez en cuando luego pues alguno de ellos coge un impulso y pasa a la categoría superior, ¿no? Pero bueno, esos son tendencias que, pues, que hay que dejarlas que se vayan evolucionando y que luego pues cogen fuerza, ¿no? Aquí en España tenemos a 4 equipos ahí intentando despuntar, ¿no? Caja Rural, Kern Pharma, Burgos. ¿Cómo lo veis vosotros en este sentido de tenemos a 4 equipos continentales potentes, solo uno World Tour? ¿Creéis que va a llegar ese impulso que ahora dice Marino para que uno de ellos vuelva a subir hacia arriba? Bueno, esto siempre es positivo. Que haya 4 equipos ahora, pues no está mal. En España había 11 equipos, más o menos, de este nivel antes, contando los que ahora pueden ser los UCI Pro Tour y los Continental Profesional de ahora, ¿no? Pero todo ello conlleva también lo que comentábamos anteriormente, que hay pocas pruebas, pero sobre todo en las categorías inferiores, juveniles, amateur. Aquí en Asturias prácticamente en la mayoría de los pueblos había carreras en las fiestas de los pueblos. Ahora, entre las dificultades de tráfico y demás, y las normativas que imponen, pues cada vez se hacen menos carreras, ¿no? Y luego, pues bueno, en el campo continental profesional de estos 4 equipos, pues ahora con 4 equipos no está mal. Hace 2 años había solo 2 y ahora ya hay 4. Lo ideal era que hubiese 6 o 8, pero todo es un poco lioso, ¿no? Porque al final, si hay muchas más pruebas, como había en su día en comunidades autónomas, precisamente en la asturiana había 2 vueltas, Valles Mineros y Vuelta a Asturias, pues al final, ahora mismo, si quieres organizar estas carreras, pues no cuentas con equipos para poder hacer estas pruebas. Los equipos UCI Pro Tour, con hacer el calendario que ellos tienen, ya tienen pues excesivo el calendario, porque los ciclistas ahora, como íbamos comentando, corren una media de 60 a 80 carreras como mucho al año. Marino, Serrapio, yo y Jorge, que correría algo menos, pues en aquellos años yo corría cada año más de 120 carreras, 120, 130 carreras, digamos, días de competición, ¿no? Entonces, yo pienso que sería importante el poder contar con al menos 2 equipos más de continental profesional, que hubiese más espacio para poder pasar por amateur. Pues ojalá que sí, ¿no? Y que lo veamos dentro de poco, porque es también en parte necesario para que, como decimos, sigamos viendo españoles en el World Tour. Adolfo, no me olvido de ti, tenemos aquí tu libro Instinto, así que te voy a pedir 2 cosas. La primera, que nos cuentes qué es lo que te motivó a escribirlo, y la segunda, sin desvelar muchas cosas, seguro que hay alguna anécdota de alguno de los presentes que pueda estar bien para contar y que incluso nos puedas desvelar un poquito, ¿no?, de lo que nos vamos a encontrar en el libro. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Para mí es un honor poder estar aquí rodeado de esta gente. Para alguien anónimo como yo, pues es increíble poder participar en un evento de este tipo, sobre todo con gente a la que seguía con fervor y amor desde hace más de 40 años, cuando empecé a seguir el ciclismo. Sobre todo, bueno, Marino y Lale, pues llegaron a cotas cotas de éxito increíbles. Y en cuanto a la pregunta que me hacías, pues nada, lo que me llevó a escribir el libro fue, en primer lugar, pues mi amor por el ciclismo, porque no es amor, es casi una obsesión. Yo siempre cuento una anécdota. Yo, cuando tengo una hora libre después de trabajar o lo que sea, yo no me pongo un capítulo de Netflix. Yo me pongo YouTube y me pongo a ver una etapa del Tour del 86, una etapa del Tour del 90, que lo sé de memoria, pero me da igual.
Y luego, bueno, también pues desde muy pequeñín yo siempre leí mucho y pues como a cualquier lector, yo creo que lo que en algún momento de su vida le gustaría sería pues poder escribir algo. Y qué mejor tema para escribir que el ciclismo, porque teniendo en cuenta que escribir para alguien que no lo ha hecho nunca es muy difícil, es un proceso complejo, pues por lo menos tener el tema bastante dominado. Entonces, bueno, elegí la época de segunda mitad de los 80, la primera mitad de los 90, que fue cuando pues, me enganché al ciclismo, sobre todo a partir del 87-88, con el Tour de Perico, y bueno, elegí esa época. Me costó un poco porque yo me senté el primer día delante del ordenador y no tenía muy claro qué quería hacer, y me puse a escribir, y luego, bueno, fui poco a poco dándole forma. Quise, como decías en la presentación, mi intención había sido pues, estudiar periodismo por motivos económicos en ese momento, sabía que salí fuera de Asturias a estudiar y no se pudo. Entonces, bueno, intenté dar un poco un enfoque periodístico al libro, o sea, un poco dejando de lado preferencias personales sobre uno u otro ciclista, aunque bueno, se me nota un poco mi periquismo sobre todo. Pues eso, intentar plasmar un poco de manera periodística, en plan como, no sé si os suena, cómo se publican las crónicas de las grandes vueltas en el ciclismo a fondo, por ejemplo, cuando acaba el Tour, pues un poco hacer eso de esos 10-11 años de ciclismo que me marcaron. Y luego, bueno, anécdotas, en principio, de los presentes aquí no muchas, pero bueno, sí, anécdotas hay bastantes, de bueno, la mítica tardanza de Perico salía el Tour del 89 en Luxemburgo, la guerra que mantuvo pues, José María García, que de aquella era el rey de las ondas deportivas en España, con Perico precisamente en el 88 por no querer correr la Vuelta para preparar el Tour corriendo el Giro, y comentar la Vuelta en el enemigo radiofónico de Antena 3, que era donde estaba García, que era la SER, con José Ramón de la Morena. Bueno, pues hay alguna anécdota en ese sentido en el libro, pero tampoco quise plasmar mucho, se quise plasmar la crónica deportiva, no un poco lo que rodea al ciclismo. Yo quería ser un poco más directo, y entonces fue como lo escribí. La verdad que estoy contento de cómo me quedó, teniendo en cuenta que nunca había escrito nada. Llevo ya más de 700 ejemplares vendidos del libro, que para alguien que no conoce a nadie y que además no tiene detrás ninguna estructura que lo publicite, que lo distribuya. O sea, yo los primeros 250 los distribuí yo solo. O sea, yo tenía que ir todos los viernes cargado de paquetes a correos para enviar por correo todos los pedidos que me hacían. Ahora desde diciembre de 2021 lo tengo en Amazon directamente, ya se puede adquirir a través de Amazon, y bueno, en total llevo 700 ejemplares, más de 600 ejemplares vendidos, publicitándolo yo en mis redes como puedo. Tengo un canal en Instagram que se llama Ciclismo de los 80, con más de 15.000 seguidores, y en Facebook más de 5.000. Entonces, bueno, un poco aprovechando esa audiencia que tengo en las redes, pues me dedico a publicitar el libro. Bueno, pues ahí se queda la publicidad para que todos podamos comprar por instinto y conocer un poco más lo que fue aquella época del ciclismo. Y a colación de esto voy a preguntar a Marino, por ejemplo, ¿los periodistas éramos ya por aquella época tan pesados como nos dicen ahora? Bueno, yo tuve varias fases, ¿no? Pero bueno, al principio no era pesado, ¿no? Pero luego con el tiempo, y sobre todo a partir del año 83, ya el ciclismo pegó un subidón importante a nivel de prensa y a nivel de televisión y todo, y a partir de ahí, pues sí, había momentos que, bueno, y además que no te podías negar. O sea que yo tengo recuerdos de que me llamaban a las 12 de la noche para poder entrar en los programas que tenían de noche, ¿no? Y pues no sé, para algunas cosas éramos deportistas y para eso pues se podía estar despierto, ¿no? Pero si te hubieran pillado en un renuncio a las 12 de la noche con los amigos en la calle, pues igual te ponían bien, ¿no? O sea que bueno, son cosas, pero también es verdad que son cosas necesarias, que es importante que no estemos olvidados y que se hable, y que a veces pues la chapa también pues no viene mal. Cubino, ¿tú qué tal te llevabas con los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que bien, ¿no? Es cierto que, bueno, según qué etapas y según cómo llegabas a meta, pues respondías mejor o peor, ¿no? Sí que hubo algún que otro mal encuentro con algún periodista, pues que en algún momento dado pues hizo una pregunta inoportuna o el momento no era el apropiado, no por culpa a lo mejor de él, sino por culpa de la situación. Si llegabas agotado a la meta, o un día que había hecho mucho frío, que había llovido, que no estabas en tu mejor disposición, pues sí que hubo algún que otro mal encuentro, ¿no? Pero bueno, creo que en general bien. Bueno, voy a pedir a José Ángel Arenas que se sienta aquí un momentito con nosotros porque estaba invitado aquí a esta charla, acaba de llegar. Uno de los miembros del equipo, donde prefieras, no hay inconveniente. Miembro del equipo Movistar, que ya hemos hablado ahora de ellos. ¿Cómo está el equipo por Pamplona? Que sé que ya andáis de concentración. Pues perdonad por la tardanza, pero de allí vengo de la concentración, preparando todo. Ahora el ciclismo ya no se acaba nunca. ¿Cómo va esos nuevos aires post-Valverde? ¿O lo tenéis por ahí todavía? Igual se apuntaba a la concentración también. Estuvo ahí con nosotros, hizo una pequeña cena, un poco de despedida y bueno, casi metiéndole en su nuevo trabajo. ¿Qué tal lo lleva? Igual, y se siente ciclista todavía es ciclista, de hecho que le queda un criterio por hacer. Bueno, estamos hablando aquí del ciclismo de antes, de lo que era el Reynolds, lo que era Mapei. ¿Cómo fueron aquellas épocas? ¿Cómo las viviste tú? Bueno, yo casi dejaba de competir. Empezaba con Jorge allá en aquellos equipos, Mavi Santur en aquellos equipos, y fui pasando de lo antiguo a lo que hay ahora. Diferencia muchísimo. Lo que tenemos ahora no tiene nada que ver con cómo trabajábamos antes. De hecho, que no acabamos el año y ya estamos preparando el que viene. Cambió todo muchísimo. Antes hablábamos también, estaba por aquí Candela García y decía, muchos de la época o todavía de generaciones no tan anteriores, no nos cansamos del ciclismo a pesar de dejar de competir y nos queremos quedar de alguna manera. Unos con la nutrición, tú lo hiciste con el masaje, que además es un momento muy íntimo con los ciclistas, que es un momento en el que se desahogan, en el que te cuentan un poco las miserias del día, ¿no? ¿Con quién tienes tu mejor relación o corredores con los que hayas mantenido una buena amistad a través de esos masajes y esos momentos de relax? Ciclistas casi que con todos. No dices ninguno, tienes feeling con todos. Así desde el trabajo nuestro, miramos más vamos a decir, para los que menos andan que para los grandes campeones. Los que más necesitan son los que menos andan. Y el ciclismo para mí sigue siendo lo de siempre. Una raya de salida, una de meta, el que llegue primero gana. Los demás estamos alrededor para hacer eso más fácil. Pero el ciclismo, la esencia del ciclismo, a mí se sale, se compite, se gana. Los cambios que metamos en nutriciones, entrenamientos, aparatos nuestros. La esencia del ciclismo es esa, salir, competir y ganar. La esencia sigue siendo la misma, pero por ejemplo tú has tenido que adaptarte a muchos cambios, cambios sobre todo en horarios de los ciclistas, en alimentación, en tener que tener en cuenta también el momento en el que se da el masaje, los gustos de los ciclistas también para esos momentos de masaje antes de carrera o no, y has tenido que adaptarte a todo este avance de la tecnología también que ha llegado al ciclismo en los últimos años, con lo cual has tenido que renovarte con el paso de los años en tu trabajo. Muchísimo, tanto los masajistas como los mecánicos. Antes, por ejemplo, en la época de Jorge, de Jesús, hacíamos la Vuelta a España 2 o 3 masajistas. Eso ahora es impensable. Vamos 6 masajistas, un osteópata, el nutricionista que te marca pauta de todo y un cocinero. O sea, lo que se hace ahora, los horarios que hay ahora con la televisión. Antes acabamos a las 4:30 de la tarde y salíamos. Si acabamos en la Felguera, salíamos de la Felguera. Ahora acabamos en la Felguera y salimos de León. Se recorta el horario. Antes un masaje lo basabas en 35 o 40 minutos. 1 hora y cuarto, 1 hora y media no te la quita nadie hoy. Vamos, un masajista por cada 2 ciclistas. Y por ejemplo, ha habido muchos avances, tú los has visto, y todos dicen que todo es necesario, pero fijo que hay algo que no había en la época en la que tú competías y que dices, esto tampoco tiene mucha importancia aquí en la rutina de hoy en día. En el ciclismo de ahora mismo, todo tiene importancia. Y en el antes también. Antes quizá no se daba tanto mérito a esa
95-97 teníamos nutricionistas, trabajamos con dietistas. Todos corriendo con pulsómetros, ahora lleva los vatios. O sea, yo creo que fuimos dando una vuelta y acoplando mejor. O sea, aprovechando más los recursos. Pero que en aquella época también entrenábamos Jesús con series, Jorge, todos ya con series y pulsómetros, pulsaciones, no se miraba tanto. Ahora eso se lleva al día y al milímetro. Y por ejemplo, ahora las nuevas generaciones. Es que antes estábamos hablando del sentimiento que hay en el aficionado español por el Movistar, a pesar de que esta última temporada ha sido un poco regulera, ¿no?, para el equipo masculino, aunque como bien sabemos habéis podido salvar la categoría World Tour con ese buen final de temporada. ¿Cómo se vive desde dentro del equipo? ¿Veis ese cariño de la gente o todavía creéis que hay que conseguir un poco la confianza de los aficionados? No, confianza yo creo que la teníamos y los trabajadores del equipo. Eso lo va a ver, eso es como el fútbol, igual. El trabajo que realizamos nosotros este año, como bien dices, íbamos pero mal, lo peor. Pero en los últimos 2 meses y medio realizamos un trabajo que tela, ¿eh? Acabamos los 11 al final. Sí, un esfuerzo que la gente quizá no lo apreció, no lo vio. Pero no sé, me María Mónica, la mujer mía. Yo llevo fuera 2 meses y medio, hubo que coger carreras que yo no sabía ni que existían. Porque claro, cuando llegamos nosotros allí, estaban el resto de los equipos World Tour y las hubo que pelear y ganar. Y un fin de temporada que normalmente los jefes de fila acaban la Vuelta a España, se van de vacaciones, tuvieron que dar el gallo al final. Hicimos un trabajo de sentarnos y decir qué está pasando aquí y partir de cero, y eso no se ve. ¿Cuándo llegó esa conversación? Esto ya es un poco intriga, ¿no? ¿Cuándo llegó ese momento de verle las orejas al lobo y decir, cuidado que nos quedamos fuera? Y es una cosa muy grave, ¿no?, que el Movistar Team se quede fuera de la categoría World Tour. ¿Hubo ese momento serio de sentarse todos los directores y de decir, nos vamos a quedar fuera si no hacemos un cambio? No, que el patrón que manda, conocido por todo el mundo serio, que después del Tour dijo, nos sentamos, partimos y arreglamos esto. No puede ser que el líder del equipo, aparte de 2 etapas, se te retire. ¿Qué está pasando? Que hay aquí, no hay confianza, no hay grupo. ¿Qué pasa? Vosotros por sentarse, ampliar el calendario. Todavía llegó el último grupo la semana pasada de Lancabo. Y yo llevaba ni una semana en casa, 2 días a Pamplona. Y fue en ese momento, después del Tour, cuando ya hubo que coger y romper, o sea, partir de cero. Y los resultados salieron. Pero igual que nosotros, el Lotto, el Educación, todos los equipos que veníamos en la pelea, que éramos un grupito de 6, cuidado. ¿Y cómo reaccionaron los ciclistas cuando se sientan con ellos y les dicen, oye, mira, hay que salvar la temporada en estos últimos 2 meses y hay que ir a correr a la última clásica italiana que hay por ahí perdida en el Benetton? El desgaste somos importantes, los directores y todos los planteamientos que se hagan. Pero aquí los toreros son ellos. Si ellos no echan valor o dicen, vamos nosotros a solucionar esto, no se arregla. Es la actitud de ellos. Es la actitud de ellos que les llevas en un calendario frenado y de repente les dices que tienen que acelerar a tope. Pero bueno, yo tengo ya 30.000 kilómetros en las piernas, ya no puedo con el flote, y ahora me están exigiendo esto. Son ellos, la actitud de los ciclistas cambia. Lo nuestro es importante, porque estás cada día con ellos, como hablabas, en el masaje. Venga, que quedan 2 días, vamos a por ello, que ya está, que luego viene el descanso. Pero son ellos los que en realidad, o sea, tienen la decisión, los que hacen que sea posible. Y bueno, ya te pregunto por el nuestro. ¿Qué tal esta Cortina? Ahora padre primerizo con Pelayo, que más asturiano el nombre tampoco podía ser, se lo llevó todo. ¿Cómo está él después de terminar la temporada? Y que, bueno, hay expectativas puestas en él para los próximos años. A ver, la calidad que tiene Iván es indiscutible. Pero todavía hay que madurar un poco más, un paso más. Cuando lo cogemos, cuando hay esa reunión y le quitas del Tour, primero no fue al Tour, cuando estaba para el Tour, y le quitas de la Vuelta, y le explicas el porqué, y le dices, es que ahora la responsabilidad la llevas tú. Pues tuvo el valor de sprintar todo lo de aquello, de ganar en Italia y de cambiar la actitud. Pero claro, si lo llevas frenado, con muchos objetivos, tiene que marcar. La calidad que tiene indiscutible. Pero tiene que marcar. Estamos para el año que viene. Bueno, pues estaremos pendientes de Cortina ya
ya lo llevamos desde hace muchos años, pero estaremos aún más pendientes porque vemos ya empezar a llegar las victorias, y eso ya nos gusta. Vamos a ir terminando, ¿te parece, Edu? ¿Estás listo? Bueno, pues la última ronda de preguntas aquí con mi compañero Edu y finalizamos. Muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta es para Adolfo Javier Mariano. ¿Qué lleva ese libro que para ti sea tan importante? ¿Qué contiene? Contiene, no sé, el amor por el ciclismo que yo tengo, el interés en que ese amor lo conozcan los demás y que cada vez haya más aficionados al ciclismo, leyendo un poco, sobre todo dirigido tanto a la gente de aquellos años, como a la gente más joven que no los vivió, y que yo creo que aquí, como bien decían todos, hay una diferencia muy grande entre el ciclismo que vivimos ahora y el que se vivía antes. Hay cosas muy buenas, como todos los avances tecnológicos, médicos, fisiológicos, pero todo eso, en mi opinión, va un poco en detrimento de lo inesperado, de que en cualquier etapa podía pasar algo, un poco el descontrol que había. Entonces, querer plasmar eso para que la gente lo... Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es para Manuel Domínguez Díaz, que es, ¿cuál fue la carrera que más te costó? No, ¿cuál fue la carrera que más le costó? No. ¿De pago? De esfuerzo. Pues, a ver, las carreras o las victorias, quieres decir, ¿no? Sí. A ver, las victorias cuestan todas, no hay ninguna que sea fácil, porque hay que tener en cuenta que todos los que están en la prueba tienen el mismo objetivo, que es el de ganar. La verdad es que yo tengo un muy buen recuerdo, una carrera todo el mundo ganar una etapa en el Tour o una vuelta es muy importante y tiene trascendencia y se conoce y tiene valor. Pero yo tengo una carrera que fue una carrera de amateur con la selección española en Roma, el Gran Premio Liberación, que fue la primera carrera a nivel internacional en la que pude ganar, y la verdad que se me quedó grabado porque en aquella época, aquella prueba decía que si era el campeonato del mundo de primavera, porque era pronto, y bueno, estaba en la selección y desgraciadamente o afortunadamente salimos 8 corredores y solo acabé yo. Era un circuito en Roma y cada vuelta o cada 2 vueltas yo veía un español más en la valla animando y aplaudiendo. Y yo decía, otro más, que no va a acabar ninguno. Y afortunadamente me metí faltando una vuelta y media en un corte donde iban 6 o 7, 8 corredores. No sé cómo me metí allí y bueno, hice el sprint y ahí está la victoria en el palmarés. Y tengo muy buen recuerdo. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es para Jesús Suárez Cuevas, que es, cuando eras ciclista, ¿viajabas mucho? Sí, viajaba mucho. Mucho, casi más que Arenas ahora. Porque Arenas acaba de decir que estuvo 2 meses fuera y yo incluso un año estuve 3 al principio de temporada. Marchar para la concentración de Benicàssim y volver después de la carrera de Estella. Corriendo pues Semana Catalana, Tirreno Adriático, bueno, pues todas las carreras de Andalucía, Valencia, o sea que bueno, viajaba mucho porque en aquel entonces hacíamos muchos días de competición. Tengo otra pregunta para Laudelino Cubino, que es, ¿qué valores desde tu punto de vista transmite el ciclismo? Yo diría que sobre todo el compañerismo, ¿no? En un deporte en el que se llega a sufrir tanto encima de la bicicleta, eso une. Por eso hablábamos antes de que con mis compañeros que están ahí presentes nos une una grandísima amistad entre casi todos los ciclistas, ¿no? Y es porque yo creo que un deporte tan agonístico como es el nuestro, pues al final, después de muchos meses de competición, une bastante, ¿no? Y sobre todo, pues si eso lo transmites a través de los años, pues yo creo que es uno de los
valores más importantes que tiene este deporte. Muchas gracias. Yo apuntaría ahí una cosa, como profesor de Cubino, que sobre todo para la gente joven, que el ciclismo, si algo transmite a quien lo practica, es la autodisciplina. Que llegues a profesional, no llegues, hayas sido mejor o peor ciclista, sí te va a marcar una pauta en el resto de tu vida. Que para tu trabajo posterior o para lo que sea, el deporte, porque entrenas por tu cuenta, sales a entrenar cada día, sin que te llame un equipo para ir concentrado o salir a un campo de fútbol con tus compañeros, el ciclismo lo que hace al deportista es una autodisciplina que le va a servir para el resto de su vida. Y yo eso animo mucho a los jóvenes a que practiquen este deporte porque seguro que les va a venir bien para todo. Tengo otra pregunta para Marino Lejarreta. ¿Qué es? ¿Por qué crees que influye tanto el pinganillo? El pinganillo, claro que influye, pues influye en el sentido de que tienes una comunicación directa con el corredor y el corredor contigo, ¿no? Y eso es impepinable. Antes eso no existía y bueno, pues ahora eso existe y la relación esa es muy importante para tomar decisiones rápidas. Y tengo otra pregunta, la última, para José Ángel Arenas, que es, ¿hubo alguien que te animara a meterte en el mundo del ciclismo? No, como dijo Jesús al mismo, yo corría en escuelas, cadetes, juveniles, aficionados, a Llamavisa. La propia afición te hace quedarte en esto. O sea, hay que trabajar en la vida. Si trabajas en algo que te guste, mejor que mejor. Pero era desde los 12 años con una bicicleta, ahí quedé, la propia afición, animar, no, la propia bici. Y ahora, para todos los que habéis participado, os vamos a dar unos peluches y unas galletas. Cuando queráis. Bueno, al Laudelino y a Marino se lo haremos llegar de alguna manera u otra para que puedan también tener el recuerdo de esta charla. Yo, nada, os doy las gracias a todos los que habéis venido, a vosotros también por estar aquí, porque bueno, que las generaciones que venimos también necesitamos conocer un poco de dónde viene el ciclismo, gracias a historias como las vuestras, así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde, a Lejarreta y a Cubino por sacar un ratito para nosotros, así que nada, un placer, también gracias a toda la gente de Arcos por contar conmigo para estos eventos y que ojalá volver pronto con más historias, con más ciclismo y sobre todo con más protagonistas, ojalá tengamos aquí a futuros profesionales ciclistas, Cortina o otros que aparezcan por el camino para que podamos seguir contando ciclismo asturiano en lo más alto del pelotón. Así que muchas gracias a todos y nada, vamos a ver si hay alguna galletina por ahí de la que sobre. Y bueno, a Edu, que ven aquí, Edu. Futuro periodista, ojalá me lo encuentre unos años por ahí trabajando, que es otro grande y que ha estado currando en estas charlas durante muchas semanas, así que enhorabuena también por el trabajo.